Entonces, la parte de la palabra esta mañana es Lucas 22, versículos 54 a 62. Y en verdad, todos creo que conocemos la historia, hasta los niños más pequeños, sí conocen la historia de Pedro que negó a Jesús, ¿verdad? Todos han escuchado esa historia. Hasta los niños que no saben mucho de la Biblia, hasta las personas que nunca casi lo leen, sí han escuchado esa historia. Es una de las historias más conocidas de la Biblia, podemos decir. Pedro que negó a Jesús. Y esta mañana estudiamos esta historia desde el Evangelio de Lucas, aunque también lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo y de Marcos y de Juan. En los 4 evangelios está esa historia. 4 veces. Es una vergüenza, es una vergüenza para Pedro, ¿verdad? Que 4 personas contaron esa historia en su libro, como él negó a Jesús, y ninguna vez fue Pedro mismo que lo contó. Fue Marcos, fue Lucas, fue Juan, y todos hablando de él. Pero también es porque lo que pasó con Pedro es algo importante para todos los tiempos y para todos los cristianos. Y sobre todo escogí esa parte de Lucas porque Lucas, si ustedes saben un poquito, Lucas es muy detallista. Lucas es el evangelio más amplio de la Biblia que contiene muchos detalles específicos que lo que pasaron en esa historia. Y Lucas menciona algo en esa historia que los otros, Marcos, Juan y Mateo, no mencionan. Pero en mi opinión es algo muy bonito, hermoso y amargo a la vez, pero que vamos a encontrar al final de esa historia. Ok, ¿qué está pasando? Bueno, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y Jesús estaba ahí en que Él estaba en angustias inmensas. Él tenía gran temor en su corazón, gran temor. Dice la palabra de Dios que le salió el sudor, pero como sangre. Tan profundo su temor, su miedo que tenía él. ¿Recuerdan? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía tanto temor? ¿Alguna idea? ¿Por qué Jesús tenía en el huerto de Getsemaní tanto temor? ¿Por qué? 100% hombre. Ya, era hombre. ¿Alguna idea? Este es muy importante, este asunto. Mira, muchas personas que lean eso dicen, es lógico que Jesús tenía miedo, ¿verdad? Porque Jesús iba a morir y mira lo que los seres humanos lo iban a hacer y que lo iban a castigar y matar y todo eso. Cosas terribles. Pero Jesús no tenía miedo para eso. ¿Cómo es posible que Jesús mismo dice, no teméis lo que hace el hombre? Entonces, Él no tenía miedo para los hombres, no tenía miedo para los romanos, ni tenía miedo para los fariseos, ni tenía miedo para los golpes, ni para los clavos, ni para el dolor que iban a causarle, nada de eso. El temor no vino de eso. El temor vino porque Jesús sabía que iba a estar separado solo por un tiempo, separado de su Padre. Es Él el temor más grande en su corazón. Y eso debería ser el temor más grande en nuestra vida también. Cuando pasa algo en nuestra vida, no tener temor por lo que pueden hacer el hombre, sino tener temor de sentirnos apartados de Dios. Esa es la única razón para tener temor en nuestra vida. Y entonces ahí Jesús estaba sufriendo y todo eso, y ahí vinieron los guardianes del templo. No eran los romanos, eran guardianes del templo que vinieron al huerto de Getsemaní para cogerlo preso, ¿verdad?
Y los discípulos estaban con él, los 11. Los 11. Porque uno, si lo sabemos, ¿no? Lo traicionó. Judas lo traicionó, ya no está con los 11. Él está con ese grupo de guardianes del templo que viene para arrestar a Jesús. Y él lo traicionó con un beso. ¿Verdad? Para señalar, este es que tiene que coger preso. Y entonces así tiene a Jesús. Y dice la palabra de Dios, la primera parte que vamos a estudiar en esta mañana, dice en el versículo 54, dice, y prendiéndole, atándole, para que no pueda escapar, aunque en ningún momento estaba haciendo eso, que quería hacerlo, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y entonces, lo que está muchas veces en la cabeza de las personas es eso lo que ocurrió con Poncio Pilato, ¿verdad? El juez romano que condenó a Jesús, aunque dijo que no encontró ninguna culpa en él. ¿Recuerda? Corrupción. Por el favor del pueblo, condenó a Jesús, siendo inocente. Pero primero Jesús fue llevado al sumo sacerdote, al líder principal de la iglesia de los judíos, al líder principal de la religión. Queridos hermanos, Jesús no fue matado por los romanos. Jesús fue matado por la religión. ¿Sí sabe eso? Religión. Religión siempre ha sido el enemigo más grande de Jesús. La religión. ¿Verdad? Y a la gente le gusta hablar de la religión. Dice, ¿de qué religión es usted? ¿A qué religión pertenece? ¿Qué tipo de religión es eso? Religión. Porque hay muchas religiones. Cada uno quiere servir a Dios a su manera. Y tiene encontrado la forma que según ellos es la forma correcta, ¿verdad? Pero nosotros no servimos a ninguna religión. Nosotros seguimos a una persona. Nosotros seguimos a Jesús. Y nosotros obedecemos lo que Él nos manda en su palabra, porque Él mismo lo dice, que tenemos que mantener sus mandatos. Nada de religión. Santiago entendió eso muy bien cuando él dijo, la religión verdadera no tiene que ver nada con reglas, no tiene que ver nada con sacrificios, no tiene que ver nada con su ropa o algo así, nada. La religión verdadera es visitar a los huérfanos y las viudas y guardarse del mundo, nada más. Esta es la religión. Entonces la religión quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñándoles que habla de tener una relación con Dios y andar en la verdad como Jesús lo estaba predicando. Pero la religión no. La religión quería control y reglas. Siempre es así en la religión. Control y reglas. Y entonces lo llevan a la casa del sumo sacerdote para encontrar algo en él para condenarlo. Pero no pueden. Están hablando, pero no pueden encontrar ninguna cosa. Pero primero esto. Lo que es interesante es que Jesús en ese momento está completamente solo. ¿Verdad? En el huerto de Getsemaní estaban los 11 discípulos todavía. Pero ¿dónde están? ¿A dónde se fueron? Ya no están. Ellos huyeron a todas partes, dice. Pero mira lo que ellos mismos dicen, y especialmente Pedro, en Lucas, el mismo capítulo. En la misma noche fue dicho eso. En Lucas 22, versículo 31. Ahí dice, Jesús
dijo también el Señor, Simón, Simón, Pedro, ¿no? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a ponerse en grandes tentaciones. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús dio una advertencia a Pedro. Dijo, Pedro, tenga mucho cuidado. Satanás le va a poner en grandes tentaciones, en grandes pruebas. Él le va a hacer caer. Pero dice Jesús, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No dice que no va a caer, pero dice que va a ser restaurado a través de lo que va a pasar. Pero Pedro, escuchando eso, dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esta es la misma noche en que pasa lo que estamos estudiando ahora. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, yo soy un discípulo fiel. Cuando le van a encarcelar, yo voy contigo. Y cuando te van a matar, yo voy contigo. Él no cree lo que está diciendo Jesús. Y Jesús dice entonces en el versículo 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Clarito. Hoy, antes que tú niegues 3 veces. No está hablando de algo que va a pasar en algún futuro lejano. Pedro ya lo tiene en su memoria clarito, esas palabras de Jesús, al momento que pasa eso, ¿verdad? Y entonces Pedro, mostrando su gran fe ante el Señor, dice, yo voy a morir contigo. Eso dice. Ahora, para hacerlo personal, sabemos de la Biblia que Pedro era un hombre que hablaba mucho y que pensaba poco. ¿Cuántas veces somos nosotros así? Porque esa historia está en la Biblia no para decir, ese Pedro. Esa historia está en la Biblia porque nosotros muchas veces cometemos el mismo error. Tal vez con menos consecuencias en nuestra percepción. Pero es el mismo error. Porque cuántas veces nosotros decimos, Señor, yo soy un siervo fiel, yo quiero hacer tu voluntad, no importa cuánto me cuesta. Pero ahí viene la primera prueba, elegimos entre el dinero de Dios y escogemos el dinero. Entre Dios y la carrera y escogemos la carrera. Entre Dios y tener problemas o vivir en paz. ¿Cierto? Pero antes estamos diciendo, no, yo tengo mi fe en el Señor, Él me va a salvar, Él va a guiar mis pasos, no importa si tengo que morir por Él, yo muero. Pero cuando vienen las pruebas, ¿sabe lo que es el problema ahí? Eso se llama arrogancia espiritual. Confiar en la fe que tenemos nosotros. Pero nosotros no tenemos nada. ¿Sabe lo que es la fe? ¿Alguien dijo ese versículo? Esperar las cosas que no hay. ¿Cómo lo dice? ¿Quién era? Bruno. Ya no está. La certeza de los que nos esperan. La fe no es nada, ¿verdad? La fe es la esperanza que algo está fuera de nosotros que va a cumplir, ¿verdad? Entonces fe no es, yo tengo fe que no me va a pasar nada, o yo tengo la fe que yo hasta la muerte voy a seguir al Señor. Eso no es. Eso es arrogancia espiritual.
La fe es, Señor, yo tengo la esperanza que tú me puedes hacer perseverar hasta lo final. Tú lo puedes. ¿Sí me entienden? Entonces la esperanza está fuera de nosotros. Nosotros ponemos nuestra esperanza fuera de nosotros. Pero al momento que esperamos en algo que tenemos, ahí caemos de ley. En Salmo 103, Dios dice, como el Padre se compadece con los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces que Dios tiene una gran compasión hacia su creación, sus hijos, su pueblo, de los que le temen. Pero dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Qué es nuestra condición? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda de que somos nosotros? ¿Sabe lo que dice Salmo? Que somos nosotros polvo. ¿Para qué vale polvo? ¿Usted usa polvo para algo? Polvo es algo que queremos quitar en nuestra casa, ¿verdad? Cuando estamos haciendo limpieza. Lo que quiere decir Dios en esta parte es que Dios sabe perfectamente qué tan débiles somos nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no lo sabemos, no lo reconocemos. Pablo lo dice de otra manera, lo dice así. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. ¿Sí entiende eso? Cuando yo pienso que yo con mi propia fuerza y con mi propia confianza y con mi propia fe soy fuerte, entonces soy débil. ¿Por qué? Eso es autoconfianza. Yo confío en mí mismo. Yo confío en mi fe. Yo confío en que yo soy un creyente grande. Pero dice Pablo, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí cuando soy débil, cuando me siento pequeño y débil, pongo mi confianza en Él, sabiendo que Él sí puede hacer todas las cosas. Que Él sí es el Todopoderoso. Y ese es el problema de Pedro en esa parte. Pedro dice, yo soy el más fiel de todos. Puede ser que todos ellos te van a engañar, pero yo no, yo voy a estar a su lado. Porque él confía en sí mismo. Él piensa, mi fe ha crecido tanto, mi relación con el Señor está tan bien, que yo puedo hacer todas las cosas para Él. Pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Sabe cómo Jesús le dice en Juan? En ese versículo en Juan. Él dice, fuera de mí, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer, nada. Nada puedes hacer. Estamos hablando de cosas espirituales, por supuesto, ¿no? Porque hay personas que pueden hacer muchas cosas fuera de Cristo. Pero estamos hablando de andar en los caminos de Él, espiritualmente haciendo su voluntad. Tener la valentía de seguirlo, no importa cómo son las circunstancias de nuestra vida. Eso no viene de nosotros. Eso solo viene cuando estamos en Él. Cuando estamos en Él. Fuera de mí, nada puedes hacer. Entonces Pedro, con esa advertencia del Señor todavía en su memoria, está siguiendo a Jesús desde lejos. Lo dice el versículo 54. Y Pedro lo seguía de lejos, no cerca, de lejos. Y ahí el versículo 55 dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, entonces ya están en la casa del sumo sacerdote, que tiene un patio grande, encendido un fuego para el frío, se sentaron alrededor y Pedro se sentó porque también tiene frío. Y entonces él también se siente entre ellos como es parte del grupo. Este cristiano entre las personas que cogieron preso a su maestro.
ahí las cosas van mal, ¿verdad? Eso también es una lección. La compañía que nosotros tenemos en la vida, ¿a dónde nos lleva? Si nosotros decimos, no, yo tengo buenos amigos, bueno, no conoce a Cristo, pero sí son buena gente. ¿Ok? Pero si tú empiezas a decirles las cosas que menciona la palabra, ¿cómo van a responder? No, yo no hablo de esas cosas. Ya. Eso tampoco es negar a Jesús. Si nosotros callamos, podemos tener muchos amigos. Pero ¿qué dice Cristo en la palabra? Vayan y prediquen. No, pero a mis amigos no. A todo el mundo. En otra parte dice, a todas las criaturas. Todas las criaturas dice. Criaturas humanas, por supuesto, ¿no? No, pero ahí me van a ver mal, pues. Temor por los hombres, no tener temor por Dios. ¿Verdad? Así podemos tener un montón de amigos. Si nosotros callamos, no, cada uno tiene su religión, ¿no? Eso respetamos. Entonces tú tienes su religión, yo tengo lo mío y él tiene el suyo. Y si no hablamos de eso, todo paz. Y amén. Pero si tú sabes de la verdad de la palabra que la persona está equivocada y él no va a salvarse, ¿qué amigo eres tú de no decirlo? ¿Qué va a pasar ante el trono de Dios? Cuando tú mueres y su amigo también, y van a estar ante el trono los dos, y su amigo dice, pero él lo sabía, pero nunca me lo dijo. Nunca. ¿Tú quieres eso? No, pero yo no quería tener problemas, ¿no? Yo quería tener amigos. Así en la vida de Pedro, ¿verdad? Ahí está por el fuego, entre los demás. Sentado también como uno de ellos. Pero ahí viene Satanás. Porque es una prueba de Satanás, dice Jesús mismo, ¿no? Y Satanás dice a una niña y dice, mira, ese chico, porque es un chico todavía, ¿no? Nosotros a veces pensamos así, ¿no? Que los discípulos eran ya de 40 años para ahí, ¿no? Con barbas largas y todo. Eran jóvenes. Y entonces esa niña, Satanás dice a esa niña, mira, ahí está. Y entonces dice la palabra, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también él estaba con Jesús. En medio del grupo, ¿no? Y el Pedro entonces nervioso. Temor. ¿Verdad? Pero él, Pedro, lo negó. Ahí primera vez. Diciendo, mujer, no lo conozco. Mira, queridos hermanos, ese mismo Pedro que unos meses antes de eso estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y que Cristo mismo dice, bendito eres tú, Pedro, porque es el Padre en el cielo que te reveló eso. ¿Verdad? Y ahora ¿qué dice? No lo conozco. Esto pasa, queridos hermanos, cuando estamos apartados del Señor, cuando nuestra relación con Él no está bien. La fuerza viene de Él. Un poco después, versículo 58, ¿no? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Yo no soy cristiano. No, cristiano yo no. Cristianismo ha variado, yo no.
Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y entonces más y más personas están reconociendo a Pedro, y Pedro todavía está ahí, entre esa gente. Él no sale, él está todavía ahí, y ¿qué hace? Cada vez va a ser peor, ¿no? Hombre, no sé lo que dices. No soy yo, es otra persona. Se confunden. Mira qué tan profundo puede caer la vida espiritual, queridos hermanos. Porque tú piensas que en ese tiempo Pedro ya no es hijo de Dios. Hay iglesias que enseñan eso, ¿no? Cuando nosotros caemos duro, ya no somos hijos. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios así abandona a sus hijos? No. Si Dios nos ha recibido en su familia, tú puedes hacer muchas cosas, pero salir de esa familia no. Dios le va a corregir, Dios le va a ayudar, consolar. A veces permite que va a caer, pero siempre viene la restauración. ¿Significa eso que cada uno que dice, yo amo a Cristo, entonces soy salvo y nunca lo voy a perder? No, eso no estoy diciendo. Eso es otra cosa. Porque Hebreos dice, tú tienes que autoexaminar su vida. Si tú puedes andar en el pecado y no le pasa nada, significa que no es hijo de Dios. Eso dice la palabra. En Hebreos lo dice. Porque un padre corrige a sus hijos. Y si no corrige, significa que no es hijo, sino bastardo, dice la palabra. Y entonces usted puede observar eso en su propia vida. Si tú vas a la derecha y Dios dice a la izquierda, a cierto momento tú tienes que arrepentirse y ir por allá. Eso es un señal que Dios es su padre y que tú eres su hijo, hija. Pero si tú puedes hacer cualquier cosa y no observa nada de lo que Dios está corrigiéndole, significa que todavía no es hijo. Pero si una vez pertenece a la familia de Dios, Dios no va a permitir que tú vayas a salir de su familia. Así no es Dios. Los seres humanos pueden hacer esas cosas terribles a veces, ¿no? No, tú no eres mi hijo ya. Cosas duras. ¿Tú piensas que Dios es así? El mejor padre que existe, una vez hijo, siempre hijo. Yo tengo un padre en el cielo que es así. Y así trata Pedro, porque él mismo lo dijo, ¿no? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús lo dijo, anticipado en eso. Y entonces Pedro anda ahí, siendo un hijo de Dios. Sí es hijo de Dios, pero él no actúa como hijo de Dios, ¿verdad? Él dice, yo no conozco a mi propio padre. Imagínense, ¿no? Un hijo que anda así en el mundo, que a veces tiene vergüenza por los padres, especialmente en la pubertad pasa eso, ¿no? ¿Verdad? Los hijos van a tener un poco de vergüenza por sus padres. Pero imagínese que usted como padre entere eso, que tu hijo en la escuela está diciendo, no, ella no es mi mamá. No, ella no. No, él no es mi papá, ese hombre no es mi papá, no. ¿Qué hace eso en su corazón? ¿Qué causa eso en su corazón? Eso es algo terrible, ¿verdad? Doloroso. Así es para Dios, queridos hermanos. Aunque Él en su inmensa sabiduría sí sabe perfectamente lo que puede esperar de nosotros, igual nuestro rechazo cada vez, aunque Él conoce el futuro, Él sabe lo que vamos a hacer, Él sabe las veces que lo vamos a negar, pero igual le duele. Dios es así. Dios está muy preocupado por sus hijos. Y eso lo podemos ver. Y por eso escogí esta parte.
Porque en 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Has escuchado eso una vez? Entonces Pedro negando 3 veces. Y póngase un ratito en esa situación. Porque si tú estás leyendo la parte, sabes que Jesús, en ese momento, el sumo sacerdote lo está entrevistando, haciendo preguntas, lo están humillando, dando golpes en su cara, todas esas cosas. Entonces podemos decir, no, Jesús ya está en su propio sufrimiento, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades? Olvidamos todo el mundo alrededor, ¿verdad? Y enfocamos solamente en los problemas que enfrentamos nosotros. Y Jesús está en muchos problemas, podemos decir. Pero preocupado por Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Así es Jesús, queridos hermanos. ¿Y qué pasa con Pedro? La única persona que pudo contar esa historia contó Pedro. Porque ¿quién es el único que observó eso? Que el Señor lo miró. Pedro, ¿verdad? Entonces Lucas no era uno de los 12. Lucas era un escritor que escuchó los testimonios de ellos. Y entonces es seguro que Lucas escuchó eso de Pedro mismo, aunque Juan también estaba ahí. Entonces Pedro está contando eso. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Y entonces no es el gallo que le hizo recordar. Porque mire cómo está escrito aquí. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y entonces dice después, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? ¿Por qué su corazón se quebró? No es por el gallo, es por la mirada de Jesús. Por la mirada de Jesús, queridos hermanos. La mirada de Jesús quebró su corazón. Y qué tristeza inmensa. Yo no conozco muchas partes donde usan la palabra así. Lloró amargamente. No hay muchas partes en la Biblia que habla de eso. Este es arrepentimiento de corazón. Queridos hermanos. Se le hago una pregunta. Si nosotros pensamos en nuestra vida antigua, si nosotros pensamos en los pecados que aún no queremos soltar, ¿sentimos esa misma tristeza en nuestro corazón? O decimos, no, yo sí puedo vivir con eso. Sí, hice muchas cosas malas en el pasado, pero sí sabe lo que es eso. Llorar amargamente por saber que todo lo que cometemos nosotros día a día causa una tristeza tremenda y profunda en el corazón de Dios. Eso nos puede ayudar bastante, queridos hermanos, a vivir nuestra vida en santidad, pensando en eso. Entonces, eso no hago porque la palabra lo dice. También, claro, también. Pero tienen que pensar más allá. Si hay algún pecado en nuestra vida, decimos nosotros, ese pecado no voy a cometer, porque eso toca el corazón de mi Padre Celestial.
De mi Jesús, que dio su vida por mí en la cruz, que sufrió inmensos dolores, que sufrió hasta el abandono de su propio Padre. Y yo, siguiendo cometiendo estas tonterías. Así tenemos que tratar el pecado, queridos hermanos. Eso es el secreto para luchar contra el pecado. ¿Verdad? Pero si nosotros nos sentimos lejos de Dios, no nos importa mucho lo que causa nuestra actitud en el corazón de Él. Por eso es muy importante, queridos hermanos, como dije al inicio, que nosotros cuidamos muy bien nuestra relación con el Señor, sabiendo que fuera de Él nada podemos hacer. Que fuera de Él somos como Pedro. Andamos con el mundo, negando a Jesús. Ahora, ustedes también se recuerdan el otro ejemplo en la Biblia, ¿no? Judas. Hay personas que dicen, no, Judas era peor porque él traicionó. Pedro negó, Judas traicionó. Por eso para Judas no había perdón. ¿Sería así? Eso no es el problema. ¿Qué es la diferencia entre Pedro y Judas en este caso? ¿Sí sabe lo que es la diferencia? El corazón de Pedro se quebró y buscó el perdón a los pies de su Salvador. Judas se arrepintió de su pecado, pero nunca fue a donde Dios para pedir perdón. Él dijo, no, eso no. La puerta está cerrada. Yo no voy a buscar a Dios. Yo mejor termino mi propia vida. Para Judas había perdón también. Había perdón para Judas. Pero él no lo buscaba. Y así hay muchos seres humanos, queridos hermanos. Cuando caemos nosotros en pecado, queridos hermanos, Satanás viene. Porque la táctica de Satanás siempre es igual. Él trabaja muy sencillo. Él trabaja así. Primero, él trabaja para que usted se aparte un poco de Dios. Primero eso, separarse un poquito de Él. No mucho leer la Biblia, el domingo no a la iglesia, orar. Bueno, eso también puede hacer una vez en 2 días. Apartarnos. Eso es primero. Segundo paso es poner una tentación, porque Satanás sabe mejor que nosotros, lamentablemente, que fuera de Él no podemos hacer nada. Él lo sabe perfectamente. Satanás sí lo sabe. Nosotros no. Somos necios. Cada vez pensamos que nosotros mismos lo podemos hacer. Pero Satanás sí sabe. Y cuando Él nos tiene ahí, Él pone una tentación. Caemos en tentación, ¿verdad? Problema, separación con Dios. Pero ahí viene Él de nuevo y va a decir, mira, qué tan mala persona eres tú. Así como tú estás ahora, tú no puedes regresar a Dios. ¿Tú piensas que tú puedes ir a la iglesia así? ¿Tú piensas que tú puedes orar así? ¿Tú puedes leer la Biblia cuando estás así? Y él viene con sus acusaciones y dice, mira, todos los hermanos cristianos son mucho mejores que tú. Tú no puedes reunirse, tú no puedes congregarse. Tú mejor que tú vas su propio camino. Esa es la táctica. ¿Y cuántas caen en esta trampa? Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros caemos en pecado y quiebra nuestro corazón, no comete el segundo error de pensar que Dios nunca más le va a aceptar. Dios no es su juez. Dios es su Padre. Su Padre, queridos hermanos. El mejor Padre del mundo. Un Padre que nunca abandonará a sus hijos. Que siempre le va a recibir. Siempre.
pero con arrepentimiento, por supuesto. Con un corazón quebrantado y confesando, no escondiendo nada ante Él. Y así le va a recibir. Como dice Pedro, ¿verdad? He rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué está 4 veces anotado? ¿Para avergonzar a Pedro? No, está en la Biblia para eso. Porque Pedro después fue restaurado con el Señor. Fue perdonado, fue puesto de nuevo en el ministerio. Y su testimonio es un gran ejemplo para todos ustedes, todos nosotros. De no apartarnos de Dios, de no cometer el pecado, de andar en arrogancia espiritual, pensando que ya hemos logrado cierto nivel y que ahí vamos a tener la fuerza hasta morir por Cristo. No comete ese error. Si nosotros vamos a recibir esa fuerza, es fuerza que viene de Él, fuerza sobrenatural, fuerza que no guardamos aquí adentro, fuerza que siempre viene de fuera de nosotros, siempre. Y al momento que pensamos que lo podemos hacer solo, vamos a caer, cada vez. No importa si tienes ya 100 años andando con el Señor, no importa. En todo dependemos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, eso es la historia para hoy. Es muy importante cuidar nuestra relación con el Señor sin pensar que somos un creyente que ya pueda hacerlo solo. ¿Amén? Amén.